Bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero cuando tú, digamos, caminas por este sendero, ¿no? De la evolución o del camino consciente, te encuentras a veces que, bueno, porque yo me autoobservo bastante, ¿no? Es como que te das cuenta de que te vuelves un poco egocéntrico, egocentrismo espiritual, no sé cómo decírtelo, pero es un poco así, ¿no? Es como que te empiezas a comparar incluso, ¿no? Es un poco absurdo. No sé tú Sí, qué piensas en eso. claro. A ver, y excelente pregunta para hacer el puente a lo que estábamos hablando, Manuel, porque fíjate, nosotros funcionamos con identidad. Eso es lo que nos hace a nosotros. Aquí, de hecho, ese es nuestro camino evolutivo. Si nos damos cuenta, um, lo que ocurre en la creación es que lo primero que, digamos, tiene percepción, aunque todo tiene conciencia, lo primero que Ujú, tiene percepción son los animales. Los animales tienden a tener una sensación de identidad, porque se tienen que distinguir entre ellos y otros animales, entre plantas. Es la primera exploración de la conciencia en el ujú, planeta. Y eso crea una identidad. Esa identidad es transferida al ser humano en la transición a tercera densidad, porque nosotros seguimos identificándonos con el animal, con el ser separado de la naturaleza. Y no es coincidencia, evidentemente, que nuestros primeros centros energéticos, chakras, están asociados completamente con identidad, identidad de supervivencia, que es lo primero que está en nuestros sentidos para siempre alertarnos de que sí. tenemos que tener cuidado con, o sea, esa es la primera separación, hay que tener cuidado con el ambiente. Esto es transferido de voy a utilizar el cerebro reptiliano, que es la parte La eh, parte animal, ¿no? Más, sí, instintiva, sí, más correcto. instintiva, exacto, es lo que yo quería decirte. Sí, porque es algo que, o sea, no importa que tantos años hayas estado en un monasterio, si te cae un árbol enfrente, no vas a caminar como que, o sea, tienes una reacción, ¿sabes? Es tu parte Sí, animal. exacto. Eh, Sí. y es normal, o sea, no se trata de obviarlo, se trata de estar en armonía con ellos y no identificarse con ellos. Luego pasamos a lo que es identidad separada, porque una vez que tenemos la sensación de tranquilidad, que estamos, digamos, a salvo, el chakra rojo deja de vibrar en cuanto a la energía que gastamos en observación hacia él. Y ahora vemos el naranja. El naranja está eh, catalogado como nuestra identificación personal, quiénes somos. Esto es animal completamente. O sea, yo Exacto. soy un animal peludo y Exacto. eso huele distinto a mí y este huele como yo, es mi manada. ¿Okay? Mm, Y luego pasamos a lo que es la parte tribal, que es nuestra tribu, ya esto es tercera densidad. Y así es como esencialmente nos criamos como humanos, era que la tribu era el ego. Nos identificábamos con la tribu. O sea, mi tribu soy yo, pero la otra tribu, no sé, ellos tienen unas hachas distintas y aparte hablan muy distinto. Sigue siendo sí. animal, Ujú. pero nuestro proceso es identificarnos como humanos y decir, eventualmente intercambiamos perlas o metales, construcciones y decimos, hey, casualmente ellos también son como nosotros en términos de que nos tocamos música, nos gusta, empezamos a unirnos más y ese es el proceso. ¿Qué sucede? Que al menos en el esquema de lo que es la evolución espiritual, nosotros en este momento nos damos cuenta de que, lo que nos une no es obviamente el color de piel, ni cuánto pelo tenemos, ni qué tan altos somos, ni qué tanto producimos, sino lo que nos une en realidad es esta sensación extraña que no podemos definir, que a algunos le decimos amor. Y eso es lo que a nosotros como seres humanos nos empieza a desarrollar el corazón. Y en ese momento es cuando ocurre la trascendencia hacia lo que es el espíritu que Ujú. se observa a sí mismo, así como hemos observado los distintos chakras. Aquí la reencarnación viene a jugar un papel importantísimo porque al morir, Ra nos dice que por primera vez aquella persona o entidad que haya activado el corazón puede elegir a sus padres. Eso nos indica que
en la próxima encarnación va a escoger quiénes van a ser sus padres. Está consciente desde un punto de vista mucho más elevado de conciencia, eh, cuál va a ser su programación. Comienza a trabajar con su ser superior y bueno, el resto. O sea, aquí podríamos desviarnos bastante en lo que es Podríamos irnos por otro lado. sí. Vale. Entonces, para continuar con lo que es el ego, y todavía mantengo tu pregunta del ego espiritual y voy a llegar a eso. Ujú. Eh, entonces, en ese momento ya creamos conciencia superior y trascendemos. Entonces, en este sentido, tenemos lo que es la evolución de dejar el ego. En ese momento es cuando nos damos cuenta de que todos en realidad somos uno y vemos la unión entre todos como humanidad. Y en ese momento, bueno, ya también has llegado al límite o no, al umbral de lo que es la cosecha, que hablamos también, Ujú. La ascensión, cosecha, sí. correcto. Entonces, ¿qué es el ego? El ego es nuestra identificación animal. Nuestra identificación animal tiene que ver con peligro, con nuestra identidad como persona y nuestra posición social. Entonces, cuando el ego lo único que puede hacer es identificarse con las acciones, con nuestras creencias, con nuestras reacciones, y ese mundo, digamos, físico, deja de ser físico y comienza a ser espiritual, el ego dice, ah, ok, yo no soy el animal, yo soy un espíritu. Entonces, es un mecanismo, porque en realidad no es algo que existe, no es una entidad separada. El ego no es más que un mecanismo del cerebro de identificarse, y es un mecanismo antiguo, obsoleto ya, porque tenemos otro tipo de identidad, que es el corazón y más allá. Pero a través del corazón es obviamente el portal de dejar el ego y decir, o sea, yo no existo como tal. Lo que existe es un solo organismo, que somos todos. Y de ahí podemos hablar de lo que es nuestra trascendencia de sentirnos separados como planeta, etcétera. Pero el ego va a seguir identificándose obviamente con todo lo que nosotros le alimentemos. Al decir, wow, soy un espíritu. Entonces el ego va a decir, no, sí, somos un espíritu y hay que compararnos con otros para seguir viendo, porque ese es el método por el cual el ego se desarrolla de comparar. Y por eso es que comparamos en todo. Pero ahí está la diferencia, ¿ves? La diferencia en identificar cuando es un ego espiritual y cuando realmente es nuestro ser, es que el ego siempre nos va a separar, nos va a comparar y nos va a hacer sentir inferior o superior. Mientras que el ser sabe que todos somos uno y estamos unidos en ese sentido. Oye, quería preguntarte, una cosa para contrarrestar esto que estabas contando, de los chakras y del ego y todo esto, una forma para contrarrestarlo podría ser activar un poco más los chakras corazón, garganta y tercer ojo. ¿Puede ser o no? Sí, y esto es algo que ocurre natural, que em, no se trata de hacer un trabajo consciente. En ese sentido de decir, ok, yo debo trabajar más mi corazón, eh, yo debo trabajar más mi tercer ojo, o sea, no hay un desarrollo específico, porque gracias al esquema que tenemos de humanidad o de ser humano, en general, hay una sola energía y esa energía está fluyendo. Eso es lo que llamamos el Kundalini. Es nuestra energía natural que nos hace fluir. Correcto. Y todo esto, o sea, es correcto lo que dices en cuanto a que trascendemos por completo del ego cuando empezamos a desarrollar más esto. Lo que quiero apuntar es que no es para nada complicado. Se trata simplemente de identificar los bloqueos que tengamos en estos primeros tres centros energéticos, que son supervivencia, identidad del ser animal y nuestra posición social. ¿Qué somos y cuál es la elección? Ahí estamos hablando de lo que era la Te elección. refieres, Gabriel, a tomar conciencia, ¿no? Sí, sí, en este sentido pudiéramos decir que es tomar conciencia. De algún Pues, modo, volverse el observador, ¿no? De nuestras vidas y tomar conciencia de qué es lo que te afecta y cómo tú lo, sí, cómo lo analizas, ¿no? correcto.
Mejor no lo pudiste haber dicho, y mejor no lo puedo haber dicho yo sin duda alguna, porque de eso se trata, es convertirse en el observador. Cuando te conviertes en el observador, dejas de identificarte, porque el observador no se identifica, el observador simplemente contempla, y por eso es que le digo a mucha gente, no sientan que tienen que limitar en absoluto. Por ejemplo, se dan cuenta, he estado comiendo muy mal. Ok, es que tengo tantos antojos. Ok, no, está, no los reprimas, porque al reprimirlos estás, en esencia, no lo quiero ver. Entonces, lo Sí, que es que hay que dejarlo ser. Ok, sí, tengo una inclinación sexual muy grande a ver pornografía o tengo la intención de comprar muchas cosas. Ok, hazlo, no te identifiques, no si, date cuenta que no eres eso y obsérvalo. Cuando lo vayas a hacer, obsérvalo. Esto funciona muchísimo en meditación para los que son buenos en esto. Observa la mente, porque la mente es con lo que uno se identifica. Y la idea de la meditación es observar la mente, tan simple como eso. Y exacto. algo ocurre cuando estamos en la mente, estamos pensando, pensando y nos estamos identificando y vivimos a través de la mente y lo sabemos porque tenemos emociones. La mente nos produce las emociones. Pero si nosotros nos alejamos de alguna manera y observamos la mente, pasa un efecto muy común, como cuando tú estás solo en la casa y estás haciendo cosas y tal, y estás en lo tuyo, estás en tu baile tranquilo. Y Ajá. de repente todo cambia cuando alguien llega y bueno, pudieras hacer el ejercicio. De repente es muy extraño que alguien haga esto, pero haz el ejercicio de que alguien te está viendo y te está observando mientras estás haciendo las cosas. Uno cambia, uno se siente como más inquieto. La mente se siente así hasta cierto punto cuando uno la está observando y hay como que una especie de pausa en la mente, ¿no? Entonces, sí, o sea, es cuestión de tomar conciencia y como tú dices, observar, observar, simplemente observar cuáles son nuestras inclinaciones, nuestros antojos, nuestros deseos, no reprimirlos y dejarlos fluir. Esa es otra, o sea, hay que dejarlos fluir.